Hola y bienvenidos a una sesión más con Matemáticas entre 2. El día de hoy vamos a resolver otro reto más de Aprendo en Casa, pero esta vez el curso de Matemáticas para el segundo año de secundaria, correspondiente al día 3. El tema es: conocemos la utilidad de las medidas de tendencia central y leemos tablas de frecuencias en diversas situaciones, correspondiente a la semana 13. Día 3. Actividad. Ayudamos en la toma de decisiones haciendo uso de las medidas de tendencia central. Antes de continuar, no olvides suscribirte a nuestro canal para poder seguir subiendo más videos. Y vamos con lo que nos dice el primer ejercicio del día de hoy. Una buena toma de decisión. El entrenador de básquet de una institución educativa debe elegir a uno de los dos deportistas que están en la banca para que ingrese al campo en un partido decisivo durante los Juegos Deportivos Escolares Nacionales. Para tomar la decisión, consulta una tabla con la puntuación de cada uno de ellos en los partidos anteriores. Los puntos anotados por cada deportista en los últimos 5 partidos figuran en la siguiente tabla. Y acá nos muestran la tabla donde tenemos por un lado a los deportistas Pablo y Claudio, y por el otro lado a los partidos, que son los 5 últimos partidos. Y asimismo los puntos anotados en cada uno de esos partidos, tanto por Pablo como por Claudio. La pregunta es: ¿cuál de los deportistas debería ingresar al partido decisivo y por qué? Y ahora, para resolverlo, veamos a continuación. Primero, debemos comprender el problema. ¿A cuántos deportistas debe seleccionar el entrenador? Debe seleccionar a uno de los dos deportistas que están en la banca, ya sea Pablo o Claudio. 2. ¿A cuántos partidos corresponden los puntajes de cada deportista? Corresponden a los últimos 5 partidos jugados. Número 3. ¿Qué te pide hallar en la pregunta de la situación? Me pide elegir uno de entre esos dos jugadores, ya sea Pablo o Claudio, para que juegue el partido final, considerando la efectividad de su juego. Pregunta 4. ¿Qué son las medidas de tendencia central? Las medidas de tendencia central son estadígrafos de posición que tienden a ubicarse cerca al centro de la muestra ordenada y describen todo el conjunto de datos en un solo valor. Dentro de ellos tenemos a la media aritmética, la mediana y la moda. Seguimos. Diseñamos o seleccionamos una estrategia o plan. Ahora vamos a describir los procedimientos que vamos a realizar para dar respuesta a la pregunta de la situación significativa. Primero, vamos a calcular la moda de los puntajes que obtuvo cada deportista. Es decir, lo que vamos a realizar primero va a ser calcular esos estadígrafos que habíamos mencionado hace un momento. Es decir, vamos a calcular la moda, vamos a calcular la mediana de los puntajes que obtuvo cada deportista y vamos a hallar la media aritmética de los puntajes que obtuvo cada deportista, sea Pablo o Claudio. Luego vamos a organizar el valor de las medidas de tendencia central en una tabla y vamos a interpretar esos valores hallados. Y por último vamos a identificar al deportista que debe elegir el entrenador para el partido decisivo. Y vamos a desarrollarlo así. Recuerda que al principio nos presentaron un cuadro en donde están anotados los puntos por cada deportista, ya sea Pablo o Claudio, de los últimos 5 partidos.
Entonces, ¿qué vamos a realizar? Vamos a ejecutar la estrategia o plan. Primero, vamos a ordenar de forma creciente los puntajes que obtuvieron Pablo y Claudio en los últimos 5 partidos. Es decir, vamos a tener lo siguiente, donde vamos a ver cada uno de los puntajes de Claudio durante esos 5 últimos partidos y los vamos a ordenar empezando por el menor valor, que vendría a ser un 6. Luego continuaremos por el que le sigue en forma creciente, el 10. Luego tenemos a los 2 14, que en este caso se está repitiendo ese puntaje en 2 partidos, y al final tenemos que colocar al número 20. Y nuestros puntajes ordenados para Pablo sería 6, 10, 14, 14, 20. En el caso de Claudio vamos a hacer lo mismo. Vamos a identificar cuál es el menor valor, que en este caso viene a ser 12, y luego iremos ordenando en forma creciente. Luego procederemos a colocar el 13, el 14, el 15 y el 16, y quedará de esta manera. Los puntajes ordenados para Claudio es 12, 13, 14, 15 y 16. Número 2. La moda es el valor de la variable que más se repite, es decir, el valor que tiene mayor frecuencia. Lo que vamos a hacer ahora es calcular la moda de las puntuaciones que obtuvo cada deportista. Y para eso vamos a tener que identificar otra vez los valores que tenemos, que en este caso son los puntajes para cada uno de esos partidos, tanto para Pablo como para Claudio. Y nos dice que la moda es el valor que tiene mayor frecuencia, es decir, que el que más se repite de entre todos estos valores. En el caso de Pablo, el valor que más se repite es el número 14. Y en el caso de Claudio, vemos que no hay un solo valor que se repite, todos los valores son distintos. Entonces, Claudio no presenta moda, a diferencia de Pablo, cuya moda es el número 14 porque es el que más se repite. Bien. Sigamos. Número 3. El valor que se encuentra en el centro de una secuencia ordenada de un número impar de datos se denomina mediana. Si la muestra tiene un número par de datos, la mediana es el promedio aritmético de los dos datos centrales. Calcula la mediana de las puntuaciones que obtuvo cada deportista. Y vamos a verlo de la siguiente manera. ¿Recuerdas que previamente habíamos ordenado los valores de las puntuaciones de manera creciente? Pues bien, como podemos ver, en este caso nos están dando las puntuaciones de los últimos 5 partidos. 5 es un número impar. Entonces, para calcular nuestra mediana, vamos a tener que tomar el valor que está en el centro de esta secuencia ordenada impar. Es decir, si tengo 5 valores, entonces los ordeno y tomo el valor que está en el centro, o también llamado tercer lugar, en este caso porque tenemos 5 valores. Y vendría a ser en ambos casos, para Pablo y Claudio, 14. Veamos qué dice el número 4. La media aritmética X es el promedio de los datos. Se obtiene al dividir la suma de los datos de la muestra por el número de datos. Calcula la media aritmética de las puntuaciones que obtuvo cada deportista. Entonces, para eso nosotros vamos a tener en cuenta lo siguiente. Tenemos que hallar la media aritmética para Pablo y también para Claudio. En el caso de Pablo, vamos a fijarnos en nuestra tabla. Puede ser la primera tabla o la tabla donde tú ya has ordenado los valores. En realidad eso no tiene relevancia. ¿Por qué? Porque para hallar la media aritmética vas a tener que sumar todos los valores correspondientes a Pablo, que en este caso está determinado por los puntajes 6,
10, 14, 14 y 20. Es decir, voy a sumar todos estos valores y los voy a dividir entre el número de datos. Es decir, yo tengo 5 datos correspondientes a 5 partidos últimos jugados. Entonces, la media aritmética de Pablo es igual a la sumatoria de todos los elementos, 14 más 14 más 10 más 6 más 20, divididos entre 5, que vienen a ser la cantidad de datos. 1 dato, 2 datos, 3 datos, 4 datos, 5 datos. Y esto sería igual a 64 entre 5, cuya respuesta es 12,8. Entonces, la media aritmética de Pablo es 12,8. En el caso de Claudio voy a realizar lo mismo. Voy a sumar todos esos valores de sus puntajes, es decir, 12 más 13 más 14 más 15 más 16, y los voy a dividir entre el número de valores, que es 5 igual. Y tendré lo siguiente: 70 entre 5 es igual a 14. Entonces la media aritmética de Claudio es 14. Número 5. Organiza en la tabla los valores de la media aritmética, la mediana y la moda que calculas. Y aquí vamos a proceder a copiar los valores que ya habíamos hallado previamente, donde la media aritmética de Pablo es 12,8, para Claudio es 14. La mediana para Pablo es 14 y para Claudio también es 14. La moda es para Pablo 14, que era el valor que se repetía con más frecuencia, mientras que Claudio no teníamos ningún valor que se repite. Por lo tanto, Claudio no tiene moda. Veamos el número 6. Describe lo que observas en los resultados de la tabla. Podemos observar que el promedio aritmético es mayor en Claudio. Si nos fijamos aquí, la media aritmética es mayor para Claudio, porque es 14 contra 12,8. Siguiente. Las medianas son iguales. Si vemos aquí en el cuadro, las medianas para Pablo y para Claudio tiene un valor de 14. La moda solo encontramos en los puntajes de Pablo. ¿Recuerdas por qué? Porque solo Pablo tenía puntajes que se repetían con mayor frecuencia y Claudio no tenía ningún valor que se repite. Séptima pregunta. ¿A qué deportista elegiría el entrenador para el partido decisivo? Explica. Luego que hayamos observado los resultados de la tabla y hayamos interpretado, podemos decir que el entrenador debe elegir a Claudio, porque su promedio aritmético o media aritmética es mayor al de Pablo y el valor de las medianas son iguales. Entonces, ¿a quién debe elegir? El entrenador debe elegir a Claudio. Y entonces finalmente tenemos la solución de los ejercicios el día 3 correspondiente a la semana 13 del curso de matemáticas. No te olvides también que si tienes problemas de matemáticas adicionales que te están dejando y no sabes cómo resolverlos, nosotros podemos resolver esos problemas de matemáticas tanto para primaria y secundaria en la promoción de solucionar 2 ejercicios por 5 soles. Mayor información al Facebook de Matemáticas entre 2. No te olvides también de pasarte por nuestro Facebook, darle like y compartir nuestro contenido. Gracias por ver este video. No olvides compartir, darle like y comentar. Hasta la próxima.